Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Pues aquí con Shirley, extrañándolos mucho y siempre pensando en nuestros hermanos y hermanas. Seguramente en algún momento vamos a poder estar juntos otra vez, pero por el momento vamos a hacer esto por video. Hermanos, para este devocional quiero tocar un tema que me tiene un poco, no preocupado, pero siempre me llama la atención. Es que yo he notado que está faltando una de las doctrinas básicas de la fe cristiana en la comprensión de muchos cristianos. Esta doctrina tiene que ver con la cuestión del arrepentimiento y su importancia en el proceso de la salvación. Lo que quiero hacer esta tarde es ver lo que dice Juan Bautista, Jesús y Pablo acerca del arrepentimiento y la importancia y la necesidad de él. En primer lugar, quiero definir lo que es el arrepentimiento. Tiene dos significados básicos, el significado del Nuevo Testamento y el significado del Antiguo Testamento. Y como vamos a ver, hay que combinar los dos significados para tener una comprensión completa de lo que realmente es el arrepentimiento de acuerdo con la Biblia. Ahora, en el Nuevo Testamento, el arrepentimiento quiere decir un cambio de mentalidad, de la forma de pensar, de la percepción de la realidad. Es algo interno. En el Antiguo Testamento se habla de un cambio de dirección. Digamos que estoy caminando para allá, donde están ustedes, en línea directa. Entonces, si me arrepiento, doy una vuelta, un giro de 180 grados y regreso al lugar de donde yo salía. Es externo. Y como vamos a ver, el arrepentimiento completo, según la Biblia, tiene que ver con un cambio interno que produce un cambio externo. Así que se necesitan las dos cosas. Ahora, la obra de gracia de Dios en nosotros produce el arrepentimiento bíblico. Exactamente de dónde viene el arrepentimiento bíblico. Jesús nos dice cuando Él está hablando a los apóstoles en su último discurso antes de ir a la cruz. Esto está en Juan 16. Cuando Él venga, Jesús está hablando del Espíritu Santo y dice, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el ministerio del Espíritu Santo en este mundo es convencer al mundo de la realidad de su pecado, que nosotros somos pecadores y solamente hay justicia en Jesucristo y que la condenación o el juicio es para los que rechazan la justicia que vienen a través de Jesucristo. Así que es el Espíritu Santo que produce en el corazón de uno la conciencia de su pecaminosidad, de que es pecador. Y si fulano cede ante la convicción del Espíritu Santo, se produce el arrepentimiento interno. Uno empieza a pensar como Dios piensa y no como uno ha pensado anteriormente. Entonces, si uno realmente se arrepiente, busca en Jesús la justificación que viene a través de la cruz de Calvario para escaparse del juicio que viene sobre este mundo por la cuestión del pecado sin arrepentimiento. Ahora, en alguna parte, Pablo está hablando de una iglesia, la iglesia de los Corintios. En su primera carta había regañado a ellos porque realmente estaban portándose mal en muchas cosas. Entonces en la segunda carta les está dando un cumplido porque habían recibido la primera carta con la regañada, se habían arrepentido y habían puesto las cosas en orden. Ahora, cuando Pablo les está dando este cumplido por haber obedecido, dice una cosa sumamente interesante. Esto está en 2 de Corintios, el capítulo 7, verso 10. Dice textualmente así. Porque la tristeza que según Dios genera arrepentimiento para salvación, de lo que no hay que lamentarse, pero la tristeza del mundo degenera en muerte. ¿Qué está diciendo? Cuando nosotros cedemos ante mover del Espíritu Santo su convicción de nuestro pecado, esto genera una tristeza de origen divino. Y esa tristeza nos empuja hacia Jesucristo en busca de justicia, y eso es la salvación. En cambio, la tristeza del mundo produce o genera muerte como así. A veces la gente se da cuenta de que ha cometido algún pecado feo. Y nada más para evitar
evitar las consecuencias de ese pecado, experimenta la gente cierto remordimiento, pero no va con Cristo. Nada más remordimiento queriendo evitar las consecuencias de su pecado. Tenemos una ilustración excelente en la comparación de Judas, traidor, y Pedro, restaurado. Judas, cuando se dio cuenta de la gravedad y la profundidad de su pecado de haber traicionado a Jesús, para evitar las consecuencias que no podía enfrentar, él va y se suicida. O sea, la tristeza del mundo genera muerte. En cambio, Pedro, reconociendo que había pecado, miró a Jesús y se puso a llorar. No tiró la toalla con Jesús, todavía tenía esperanza de que Jesús le iba a perdonar y restaurar exactamente lo que pasó. Eso es la tristeza que según Dios que genera vida. Ahora, ¿quién dice que el arrepentimiento es necesario? Hoy día, desgraciadamente, en la Iglesia de Jesucristo hay una doctrina falsa. Hay muchos que dicen que uno puede salvarse sin arrepentirse, que Dios es puro amor, pura gracia, así que si tú le pides perdón te va a perdonar y no tienes que cambiar tu forma de vivir, no tienes que cambiar nada, vas a llegar al cielo. Desgraciadamente, tanto Juan Bautista como Jesús como Pablo no están de acuerdo con eso, tampoco Pedro. Juan Bautista, cuando él vino predicando un bautismo de arrepentimiento, preparando el camino para el Señor Jesús, igual que el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo convence de pecado, primero, para que haya arrepentimiento, justicia, salvación en Jesucristo, y juicio, la condenación que vendrá sobre este mundo a todos los que rechazan a Jesucristo. Ahora, Juan Bautista lo dice así, dice Marcos 1:4. Así Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Para recibir el perdón de los pecados hay que haber arrepentimiento en el contexto completo que hemos visto. Cambio interno, Nuevo Testamento, cambio externo, Viejo Testamento, Antiguo Testamento. Entonces, a continuación, en el mismo capítulo, el verso 15, cuando Jesús se aparece y empieza a predicar, lo primero que dice, antes que nada, es como sigue. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. O sea, primero el arrepentimiento, después la fe en la justicia que viene a través del Evangelio. Primero el arrepentimiento, después la fe. O sea, la convicción primero, después la fe. Entonces la convicción produciendo el arrepentimiento total que voy a repetir hasta quién sabe cuándo. Cambio interno produciendo cambios externos. Es necesario que lo que pensemos en cuestiones del arrepentimiento se traduzca a lo que hacemos como arrepentidos. Es una mentira pensar que puedo llegar al altar y orar un poco, entonces seguir con mi vida así como estaba antes. No. Cambio interno, produciendo efectos o comportamiento externo. Entonces Pedro, el día de Pentecostés, está predicando. Como 3,000 hombres quieren aceptar a Jesucristo y le preguntan, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y Pedro contesta así, escuchen, esto está en Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepiéntanse, 1, y sea bautizado, 2, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Primero, arrepentimiento. Cambien su forma de pensar, cedan ante la convicción del Espíritu Santo que les ha hablado a través de mi prédica, es básicamente lo que está diciendo Pedro, porque ellos andaban compungidos, habían sentido la convicción del Espíritu Santo y ya querían responder. Así que primero arrepentirse y después bautizarse como signo del cambio interno, traducido a un cambio externo. Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, para el perdón de los pecados, la justicia, la justificación, y entonces recibirían el don del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, tenemos que entender que la salvación sin el arrepentimiento no es la salvación. Juan Bautista, Jesús, Pedro, Pablo,
todos los apóstoles lo dicen. Hoy día se predica un evangelio bien baratito, ¿no? Que tú puedes ser salvo sin hacer nada. Sí, es por fe, eso sí es cierto. Pero tiene que haber un cambio interno, un arrepentimiento interno, produciendo un arrepentimiento externo. Si no, la salvación pues realmente está defectuosa, por decirlo así, si existe en primer lugar. Ahora, unos dirán, pues si soy salvo por la gracia y eso por la fe, ¿el arrepentimiento no es una obra? Yo pensé que no somos salvos por obras. Pues es verdad, somos salvos únicamente por la fe en Cristo Jesús. Pero si la fe es real, produce obras. Santiago nos dice que la fe sin obras está muerta. Si realmente pongo mi fe en Cristo Jesús, estoy cediendo ante el mover del Espíritu Santo que vino para convencer al mundo del pecado, justicia y juicio. Convicción de pecado que lleva al arrepentimiento. Búsqueda de justicia que solamente se soluciona en Jesucristo. Y juicio que viene sobre este mundo sin Jesucristo. Ahora, los cristianos, aunque nos hemos arrepentido, aunque hemos aceptado a Jesucristo, todavía podemos pecar y a veces lo hacemos. Pero lo que pasa es que es el mismo proceso. Tenemos que arrepentirnos internamente y cambiar nuestra forma de actuar externamente. Básicamente Juan 1:9 dice esto: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Cuando confieso, digo lo mismo que dice Dios. Eso es confesar, es decir, lo mismo que dice Dios. Es cambiar mi mentalidad frente a ese pecado de que el Espíritu Santo me está convenciendo siendo cristiano. Entonces le digo a Dios, Dios es verdad. Lo que el Espíritu Santo me está mostrando es verdad. Lo confieso. Entonces la justicia de Dios, el perdón de Dios, la restauración. Es el mismo proceso. Durante la vida de cristiano debemos estar viviendo una actitud continua de arrepentimiento. Es necesario. Dice Juan el apóstol en la misma parte donde sale el verso 9 de capítulo 1, lo dice en el verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que el arrepentimiento es imprescindible en la vida de cristiano e imprescindible en la vida de uno que quiere hacerse cristiano. Ahora, ¿qué pasa si uno no se arrepiente? En alguna ocasión, algunos judíos venían con Jesús comentándole la situación de algunos galileos judíos que vivían en Galilea que habían sido asesinados por el emperador romano. Entonces Jesús les dice algo que es algo fuera de contexto parecidamente, pero quería enseñarles algo. Dice esto está en Lucas 13:3, dice: más bien, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin cambio de vida no hay salvación. Es una realidad. Tenemos que entender eso. Hermanos, hermanas, cuando nos dicen que podemos ser cristianos y seguir con la vida como siempre, es una mentira. No es así. Eso contradice lo que dice Juan Bautista, lo que dice Pedro, lo que dice Pablo y lo que dice Jesucristo. ¿Y saben qué, hermanos? Yo opto por lo que dice Jesucristo, no por lo que dice la gente acerca de Jesucristo. ¿Qué es lo que Jesucristo dice? Así que, hermanos, recuerden que el arrepentimiento es básicamente dejar que el Espíritu Santo nos convenza de la realidad de nuestras vidas. Si no somos cristianos, que reconozcamos que pues hay pecado, justicia y juicio. Que nosotros podamos ser justificados si ponemos nuestra fe en Jesucristo, habiendo reconocido nuestro pecado. Así que recuerden, hermanos y hermanas, que la salvación es real, pero tiene que ser de acuerdo con lo que dice Jesús en la Biblia. Primero el arrepentimiento y después eso lleva a la salvación. Y recuerden,
Un punto y final, estoy repitiendo, yo sé, pero es tan importante. El arrepentimiento tiene que ver con lo interno y lo externo. De acuerdo con el Nuevo Testamento, cambio de mentalidad. De acuerdo con la cuestión del Antiguo Testamento, cambio de comportamiento. Debe empezar con el cambio interno, a raíz de la convicción del Espíritu Santo, pero debe manifestarse en lo externo con un cambio de comportamiento. Para ponerlo en términos bien fáciles. Si Dios, el Espíritu Santo, me convence que estoy tomando demasiado, que estoy llegando a borrachera, entonces me convence un cambio interno. Dejo de pensar como pensaba antes y pienso que eso es malo. Pero cambio externo, dejo de tomar. Entonces, si es nada más un cambio interno, que esto es malo, pero no cambio mi comportamiento, pues ¿para qué sirve el arrepentimiento? Así que es lógico, cambio interno que produce algo externo, un cambio de comportamiento. Ahora, hermanos, vamos a orar, ya hemos terminado para este momento. Déjeme decirle a usted, si usted está mirando, usted no es cristiano, no conoce a Cristo, solo tiene que creer que Cristo vivió, murió por sus pecados, fue enterrado y resucitó. Y para arrepentirse solo tiene que reconocer que usted es pecador o pecadora y necesita confesar sus pecados a Dios, pedir perdón y usted recibirá la salvación. Si usted ya es cristiano o cristiana, es el mismo proceso cuando el Espíritu Santo nos convence de algo que estamos haciendo. Así que les digo, hermanos, que es importantísimo eso. El único juez que tenemos se llama Jesucristo y no nos quiere juzgar, nos quiere salvar, nos quiere restaurar. No le obliguemos a juzgarnos, ¿sí? Mejor cedamos, ante la convicción del Espíritu Santo. Vamos a orar un momentito y después terminando, Maritza tiene una canción para nosotros. Padre, te doy las gracias, Señor, que tú eres bueno. Gracias, Señor, que nos amas lo suficiente para decirnos la verdad. Mejor caminar en la verdad, aunque nos duele un poco, Señor, en vez de caminar en ilusiones que llevan a la derrota y la perdición. Queremos caminar de pleno contigo, Señor, con tu Espíritu Santo. Queremos que el Espíritu Santo nos llene de la verdad, Señor, hasta con respecto a nuestras personas y cómo somos. Ayúdanos a entender este proceso del arrepentimiento, Señor, y deshacernos de cualquier mentira que nos ha llegado a hacer que uno puede ser salvo sin ningún arrepentimiento. Mentiras. Ayúdanos a ser cristianos genuinos. Al momento de aceptarte también en nuestro caminar contigo siendo cristianos ya, para que tu Espíritu Santo nos vaya purificando cada vez más, cambiándonos para que seamos más como Cristo. Tu palabra dice, es que todos nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y así es como tu Espíritu Santo nos cambias para que seamos cada vez más como Cristo y aceptamos eso. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los queremos mucho. Ahora la música con Maritza. Gracias. Mi
fallarás jamás. Tú no me fallarás, nunca fallarás jamás. Tú no me fallarás, nunca fallarás jamás. Bueno es Dios, Dios, oh, 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 tú no me fallarás, nunca fallarás jamás. 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 Bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh, bueno es Dios, Dios, oh. Y porque Dios es bueno, le seguimos alabando. Los espero el domingo para que sigamos alabando juntos. Y no se olviden de compartir los videos. Y los queremos mucho y extrañamos. Dios les bendiga.